que no les va a pasar nada. Un secuestro que estremeció a toda una nación. Antecedentes como este no los había en el país. Un secuestro que llevó a las víctimas al límite de sus capacidades físicas y mentales. Allá es muy fácil dejarse morir. En plenas conversaciones de paz. Si usted hace un acto terrorista, arrodilla al gobierno. Y nunca lo íbamos a aceptar. Y en un país donde el secuestro es moneda corriente. Un secuestro es un tedio prolongado. Vea, mátame y entiérrame. Yo primero me hago matar antes de que tú te quedes. Las víctimas llevan huellas imborrables. Una herida que va a quedar abierta de por vida. Cada puntico es un día aquí. Bienvenido. ¿Necesita alguna indicación? No. El 12 de abril de 1999, 41 pasajeros abordan el vuelo 9463 de Avianca, que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá. Revisión exterior completa, capitán. Perfecto. Bienvenido. Yo iba a ir a una granja agrícola en un kibbutz en Israel. Yo acababa de terminar mi bachillerato y pues quería tomarme 6 meses pues para, no sé, dar un paseo. Y la mejor opción era un kibbutz en Israel. Yo mismo. No me puedo dar la mano. Comandante, buenas. Buenas, ¿cómo está, capitán? Yo viajaba con Leslie porque yo tenía mi base en Cartagena y me faltaba una semana para terminar mi incapacidad médica. Leslie, me quedo un rato con Uriel y después te alcanzo, ¿vale? Me vuelve contigo. Iba inclusive enyesado, pero iba vestido de piloto para poder entrar dentro de todos los pasillos y llevar a la hija mía hasta el Jumbo que iba para Madrid y recomendarla con la tripulación que la ayudaran. Y quería convencerla de que ella no viajase a Israel. Vendí mis joyas que me habían dado en diferentes cumpleaños. Hice rifas por donde yo vivía. Conseguí la plata del pasaje y dije, me voy. Como muchos de los pilotos de la aerolínea, vivimos en un lugar diferente al que trabajamos. Entonces iba a tomar un curso de formación para realizar vuelos transatlánticos. Obviamente en mi casa pues quedaba mi esposa, mi hija. Yo me quedo firme en la situación y ahí yo no me bajo. En esa época me desempeñaba como gerente de una empresa concesionaria de automóviles. Ese día me habían citado a una junta directiva y fue una citación muy de última hora. Me acuerdo que iba en un vuelo porque quería compartir con mis papás que vivían en Bogotá. Señora, ¿la ayuda? Pero como todo, siempre el trabajo. Y entonces dije, no alcanza. Mandé a mi secretaria que me cambiara el vuelo. El avión, un Fokker 50, está bajo el mando de un piloto en formación, su copiloto y un comandante instructor. Vamos para Bogotá el día de hoy, ¿no? Fue ya cuando me monté en el avión. Yo estaba en un pasillo y en el otro pasillo había otra persona y llevaba un maletín con una raqueta. Eso fue como lo que más me llamó la atención. A las 10:40 de la mañana, el vuelo 9463 de Avianca despega hacia la ciudad de Bogotá. En Bucaramanga los decolajes, el 99% se ejecutan hacia el norte. Eso con el fin de ganar altitud para volver luego por la izquierda y poder pasar los cerros de Zapatoca y todo eso, esa región montañosa. 10.000 pies, altura segura. Yo diría que no pasaron 10, 11 minutos. Siento yo que el sonido de las luces de los cinturones de seguridad y todo esto se apaga. Y en ese momento empiezo a escuchar que hay como un forcejeo y unos gritos y como que tumban cosas y abren maletas. Es cuando esta persona que sale aquí con su raqueta se pone la pasamontaña y tiene el revólver aquí puesto. Todos quietos, agachen la cabeza, pongan los brazos sobre la silla y nos pusieron a bajar la cabeza. A ver, tranquilitos, calladitos, no les va a pasar nada. Y todo pasa en cuestión de segundos tan rápido que uno no hay palabras para describir ese momento. Es un estado de shock, es un estado de angustia. Yo no digo que uno piensa en la muerte en ese momento, sino uno piensa qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Bueno, señores, cambió de planes, papá. Enseguida van para la cabina, apuntan al piloto, quédense quietos, no hagan nada. Apaga el transporte ahí. Apáguelo pues. Apagan el transponder.
ya el control radar no sabe dónde está el avión. Yo desobedezco las órdenes de los secuestradores, levanto la cabeza y me encuentro con Francisco López, que era el piloto chequeador que sale de la cabina porque lo han desalojado del GAL. Entonces obviamente empieza a saltar esa inseguridad, siendo consciente de que estábamos en manos todavía de un piloto que era un alumno. Calmaos, silencio. Y el hombre que está adelante es un hombre que tiene una voz muy fuerte, acento paisa, como de Medellín, y dice, aquí nadie se las venga a dar del héroe, nosotros simplemente vamos a bajar a un comandante de las AUC. Nuestra misión es llevar a nuestro comandante a un lugar seguro. Y ustedes continúan el rumbo. Vamos a cambiar de coordenada, necesito que me lleven a este lugar enseguida. Y el avión empezó, en vez de seguir subiendo, fue a bajar. Entonces la angustia fue grandísima cuando el avión perdía altitud hacia un terreno bastante montañoso. Durante esos 15, 20 minutos de vuelo que fueron absolutamente eternos, salíamos y entrábamos en nubes, salíamos, entrábamos en nubes. Eso era absolutamente angustiante porque uno estaba esperando en cualquier momento un impacto con el terreno. Yo creo que todos los ocupantes del avión pudimos pensar en ese momento, como yo, que ese era el último día de la vida. Cuando salió finalmente de la última capa de nubes, pues estaba ya, como se dice en el lenguaje coloquial aeronáutico, estaba peinando los árboles, paralelo a un río. Yo esperaba y sentía que el avión estaba siendo configurado para aterrizar, porque se sentía que el movimiento de los flaps, todo eso, y la disminución de la velocidad del avión. Pensé que la situación de ahí no íbamos a salir porque el avión, ¿cómo iba a responder en una pista absolutamente hechiza, si se podría llamar pista? Yo pensé en ese momento, el avión debe estar full de gasolina, y si hay un accidente o lo que sea, pues vamos a explotar porque acabamos de iniciar un vuelo. Yo dije, aquí se va a desbaratar el avión. El avión aterriza en una pista clandestina del sur del departamento de Bolívar. Y fue un aterrizaje suave, lo que llamamos mantequillero. Y pum, se enterró completamente enterrado. Me acuerdo que cuando vimos por la ventana, y eso aparecieron como hormigas, eran hormigas de guerrilleros. Abriendo la puerta. Se abre la puerta del avión y todos los pasajeros están en un silencio absoluto. Felicitaciones, comandante. Mi trabajo, camarada. Sube un tipo y se abraza con este hombre que estaba llevando la vocería del vuelo y se felicitan y dice, lo logramos, compa, lo logramos. Y en ese momento el tipo vuelve y dice, todos con el documento de identidad en la mano, nadie baja nada, solamente el documento de identidad en la mano. Vamos saliendo, cédula en mano. Vamos, rápido. A ver, rapidito, en orden. Vamos. Me impactó en el momento en el que me bajo del avión y hay un camarógrafo vestido de militar que nos está filmando. Y ahí sí recuerdo que yo sentí que esa cámara nos estaba filmando porque iban a negociar con nosotros, que nosotros éramos la mercancía. ¡Rápido! Se me va saliendo de una vez. Y ahí fue quizá la primera vez que yo sentí la palabra indignación. Patan, aquí los pilotos se van por fuera de una vez. Rapidito que no estamos en casa. Todo limpio. En el aeropuerto de Bucaramanga hay desesperación. El vuelo 9463 de Avianca no se ha reportado y temen que se haya estrellado. La verdad, en ese momento no pensamos en un secuestro. No había algún indicio de secuestro. No sabíamos a qué atenernos. No sabíamos en qué circunstancias estábamos, porque era una época de lluvias en el momento. Había bastante nubosidad. Incertidumbre se pasean por los rincones del aeropuerto Palo Negro, donde los familiares de 46 personas ruegan por su suerte. A las 12:05 de la tarde, una hora después de haber perdido el rastro del vuelo 9463, las autoridades localizan el avión a la orilla del río Magdalena. Atención, el avión de Avianca que desapareció acaba de aparecer. Y las autoridades que avistaron el avión han dicho que hay muchas personas vestidas de verde al lado del avión. Había un grupo moviéndose armado, dirigiendo hacia unas embarcaciones a los civiles. Inmediatamente se inicia una operación militar fuerte.
entramos a operar con 3 aviones de combate OB-10 y un avión AC-47, un avión fantasma. Es una cosa bien misteriosa lo que ha ocurrido, porque los ocupantes del avión están siendo desalojados en chalupas por un río cercano, pero no se entiende desalojados por quién, si están siendo rescatados o no, si fue secuestro o no. En medio de la confusión, los pasajeros son movilizados rápidamente para evitar ser interceptados por las autoridades. Fue una travesía muy dolorosa. Eso era como si fuera lodo. Entonces hay un hueco y hay un pedazo de tierra, hueco, pedazo de tierra, hueco, y me vivía cayendo en esos huecos. Ahora seguro que ya la recibe el compañero. Y ellos era ver, haga de cuenta, Vietnam. Todos ellos aquí con puras balas aquí puestas a los lados, pero eran todos llenos, así, y todos armados. Me acuerdo los helicópteros. Ahí ya estaba la policía o el ejército, ya sabía lo que había pasado. Y nosotros nos botaban más, agáchense. Uno tenía la sensación de que cada vez se estaba metiendo más y más al fondo de la selva. Pero cuando uno preguntaba ¿a dónde vamos?, ellos siempre respondían no sabemos. Era como la estrategia de ellos para no preguntar, para que uno no preguntara. Subimos lomas, bajamos, pasábamos valles, subíamos, volvíamos a bajar. Por eso es típico de la serranía de San Lucas. Hasta que llegamos a un caserío que se llamaba Vallecitos. Como a las 5:30 de la tarde llegamos ahí. Y le digo yo, papi, ¿esto cuánto tiempo vamos a estar acá? Me dijo, esto, concientízate que esto mínimo son 6 meses. Esta operación tan grande no es para un día o 2 días, esto va para largo. El 12 de abril de 1999, un vuelo comercial con 46 personas a bordo es secuestrado por un comando del Ejército de Liberación Nacional, ELN. ¡Ah, el que se mueva se muere aquí! ¡Se muere! El ejército confirmó que el ELN es el autor del secuestro de los ocupantes del avión de Avianca. Completan la lista de pasajeros: Gloria Amaya, Miguel Arturo Fajardo, Oscar Bolaño. Allá me están viendo mi familia. Sentí angustia, dolor, porque... Pues sí, pues imagínense semejantes circunstancias. La mañana siguiente, aduciendo a razones humanitarias, el ELN libera a un pequeño grupo de personas. La liberación de los 5 ancianos y el bebé se convirtió en la esperanza para todos los familiares de los secuestrados que permanecen en poder de la guerrilla. Estas personas fueron entregadas a la Cruz Roja por esta columna guerrillera perteneciente al frente del ELN, que mantiene en su poder a los otros ocupantes del avión. Yo sentí un poquito de envidia porque me hubiera gustado quedarme en ese grupo. No hubiera querido que mi papá hubiera sido un viejito y que yo no hubiera cumplido 18 años. Quedamos 32 y nos cogieron y eché para arriba, para el monte, 32. Ahí yo sí ya dije, ahí sí ya nos fuimos para la selva. Ahí sí ya dije yo, aquí sí ya quién sabe. Y éramos 32 personas, que fue una travesía tremenda, Dios mío, que fueron casi los 5 o 6 días para llegar a ese sitio tan inhóspito, en una montaña, de un frío terrible. Pienso que es una forma muy brusca de madurar. Es una forma muy brusca de ponerlo a uno en contexto con la realidad. Vale, espera un momento, por favor. En mi caso, por ejemplo, yo era una niña que... ¿A dónde las mujeres? Allá, en ese hueco. Que no sé, como que creía mucho en la gente y de pronto en un santiamén estar en medio de la selva colombiana, en medio del conflicto armado que ha desangrado al país por décadas y ser parte activa de una noticia que le está cambiando el panorama al país. Compañeros, ya saben lo que tienen que hacer. Señor, vamos a hacer. Por la mente pasan incansablemente las imágenes de la familia, indiscutiblemente. ¿Qué están pasando? La escena mía era pensando en mi familia, sentados en la absoluta desolación, sin saber qué pasó, dónde estará, pensando en qué condiciones va a estar su padre, su esposo, etc. Eso lo angustia a uno muchísimo. Y el hecho de pasar la noche, uno quiere que como que no pasen las horas porque tiene que dormir. Y las condiciones para dormir y para pasar la noche eran muy agresivas. Yo lloraba todo el tiempo, me la pasaba llorando todo el tiempo. Y una de las cosas que me impactó cuando llegamos a ese sitio es que nos dieron una ollita y una cuchara. Me fui como a la época de Hitler,
¿sí? Donde los judíos se tenían su tacita y ponían la tacita para que le echaran la comida. La comida eran 3 principios básicos: arroz con frijoles en la mañana, arroz con lentejas o arroz con arveja en la tarde, y en la noche se repetía lo que se comía en la mañana. Para mí, los primeros días y los meses, el impacto con esta nueva vida fue muy fuerte, pues porque pues es la selva. Acomodarte a vivir en esa forma como tendríamos que vivir, sin ropa. Tenías escasamente una sudaderita y entonces vaya a bañar la ropita, báñese usted, no había agua. Tomábamos agua del río. Era muy difícil el papel higiénico. Entonces nosotros usamos, era la botellita de agua. Ir al baño se me volvió un trauma, pero de esos fuertes, porque llegar a esas letrinas que ellos tenían llenas de moscos, sucias, cochinas, y tener usted que estar ahí viendo eso. Allá es muy fácil dejarse morir. Yo llegué a un momento en que no quise volver a comer. Por motivos que desconocemos, el avión fue desviado. Era un campamento horrible, arriba, en lo alto de una montaña. Y allá llegamos los 32 y nos quedamos unos 4 o 5 días hasta que ahí empezamos a separarnos. 16 nos fuimos y 16 se quedaron. Justamente un mes después de la toma del avión, a medida que íbamos caminando se escuchaban las noticias de que estaban siendo liberados. El grupo de 16 que había quedado en el campamento inicial estaban siendo liberados ese día. Se logró finalmente la liberación, se acordó que se van a liberar más personas en cuánto tiempo. Con mucha envidia y con mucha tristeza tuvimos que ir a lo largo de la caminata escuchando sobre los detalles de la liberación. Están saliendo en estos momentos hacia Bucaramanga después de 27 días de secuestro. Se hizo esa liberación gota a gota, primero un niño, después se liberó a los ancianos. Aquí los vemos descender del helicóptero a las personas liberadas. Todo eso era también muy medido políticamente para causar impacto, para decir aquí estamos, tenemos capacidad para tener campamentos donde la fuerza pública no penetra, donde un rescate es imposible y donde nosotros podemos regular cada cuánto soltamos la gente. Cada vez es peor esta espera. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? El ELN quería liberar los secuestrados. Libera un primer grupo. En segunda instancia, el ELN envía la señal de querer devolver ya a los secuestrados, y por eso se busca el mecanismo de diálogo entre un representante del gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Lo que busca el Ejército de Liberación Nacional es decir, nosotros queremos dialogar, somos un grupo que estamos activos, no es que estamos acabados, sino que todavía tenemos presencia y capacidad de generar hechos como ese secuestro del avión de Avianca. Eso no se cumplió a cabalidad por el Estado. Hoy estuvo la personería... No se podía negociar con el ELN porque el mensaje que se daba es que si usted hace un acto terrorista, arrodilla al gobierno. Y nunca lo íbamos a aceptar. Las conversaciones entre el gobierno del presidente Pastrana y el Ejército de Liberación Nacional se congelan. El gobierno que yo presido no negociará bajo presión. Exijo la inmediata libertad de todos y cada uno de los secuestrados sin distingos de ninguna especie. El ELN no es capaz de conseguir los objetivos iniciales, y como no es capaz de conseguir esos objetivos, pues este secuestro se va prolongando y se va prolongando y se transforma en un secuestro extorsivo que para el ELN yo creo que fue una derrota eso. Se convierte en un secuestro para cobrar dineros por la liberación de los secuestrados. No demuestra. El gobierno no iba a negociar. La violación expresa de los acuerdos que firmó el ELN. Obviamente esa situación era muy angustiante para nosotros. Y el hecho de que nos persiguieran, como ellos llamaban, nos persiguieran en caliente, era aún más angustioso. Porque la probabilidad en una persecución de esas de morir en un fuego cruzado era muy alta. Bueno, señores, hoy los reuní para informarles que nos vamos a dividir en 2 grupos para agilizar el paso. Tras la suspensión de los diálogos, el ELN traslada a los secuestrados a campamentos ubicados en lo más profundo de la selva. Vamos.
8 nos fuimos y 8 se quedaron. Los que nos fuimos fueron los 7 tripulantes y mi hija. Agilicen el paso. Sin interlocución del gobierno, las familias de los secuestrados del vuelo 9463 se ven obligadas a negociar directamente la liberación de sus familiares con el ELN. Se me designa como líder de los familiares de los secuestrados. El pedido que le hacemos es que posibiliten la manera de que los secuestrados sean entregados sanos y salvos sin ningún problema. Y así las cosas, me dedico entonces a buscar contactos hasta que logro entonces la posibilidad de conversar con el comandante que tenía el grupo de secuestrados del avión. Pues él me dijo que era con recursos económicos que la cuestión se resolvía porque el gobierno nacional ya había dejado en manos de ellos la situación de los secuestrados. Debe haber un aspecto que garantice la sobrevivencia de ellos en un acto consecuente de la guerrilla de liberación de ellos. Bienvenidos todos nuestros hermanos secuestrados en las selvas de Colombia. Ervin Hoyos es un periodista radial. A mediados de los 90 fue secuestrado por las FARC. Para acompañarles con sus familias. Tras su rescate, inició un programa de radio llamado Las Voces del Secuestro. Papito, estoy muy feliz porque en el colegio soy la mejor estudiante de mi curso. Las familias, unidas en torno al programa Las Voces del Secuestro, diseñaron el plan de no pagar, de no negociar, que los tenían que liberar, y las familias trataron de que el gobierno se hiciera cargo de la liberación de todos sus familiares. Hace 8 días fue el bautizo de María Juliana. Pero el ELN empieza a llamar a cada uno individualmente. Fugaron la información de que ya unos habían pagado y esos que habían pagado supuestamente estaban dentro del pacto de los que no iban a pagar. Eso rompió inmediatamente el grupo y dijeron, pues si este pagó, pues yo también pago. Tenemos mensajes también aquí en los estudios de Caracol Colombia. Y efectivamente esa división inmediatamente llevó a que cada uno por su lado buscara individualmente negociar el caso de su secuestrado. Nos cruzamos a Bucaramanga a esperar a que el señor Gallero le diera la gana de comunicarse conmigo, cosa que hizo 8 días después, y simplemente me está diciendo que el valor de poder volver Gloria a la casa es de 5.000 millones de pesos. ¿Cómo se le ocurre? Y yo le digo, pues hombre, 5.000 millones de pesos no los tiene nadie. Piénselo, comandante, eso es mucha plata. Con el dolor en el alma, yo no le puedo dar a usted más allá de 5 millones de pesos. El 30 de mayo de 1999, tan solo 6 semanas después de secuestrar el vuelo 9463 de Avianca, el ELN lleva a cabo el mayor secuestro masivo en la historia de Colombia. 285 feligreses que asistían a una misa en Cali, la tercera ciudad más grande del país, son tomados como rehenes. Cuando escuchamos esa noticia, quedamos devastados, quedamos impactados. Esto estaba agarrando unos tintes desproporcionados. Ya pasábamos a un segundo plano como secuestrados y el foco se dirigía a los feligreses de la iglesia La María en Cali. 47 días después del secuestro del avión, el ELN lleva a cabo una pesca milagrosa en pleno casco urbano de una gran ciudad. Los meses pasan sin que progresen las negociaciones. Los secuestrados del vuelo 9463 parecen condenados al olvido. El tedio. Un secuestro es un tedio prolongado. Es como vivir dentro de una fotografía. Todos los días es casi que el mismo ambiente, la misma ropa, los mismos sonidos. Ya uno no tiene tema con sus compañeros porque ya uno se sabe la vida de todos. Uno tenía que buscar una forma de marcar la diferencia de los días, bien sea escribiendo y contando qué pensamientos le estaban pasando por la cabeza, qué actitudes veía uno, cualquier cosa. Y también lo hacían no solamente para marcar el tiempo, sino como era una forma de decirle a mi familia, si algo me llegaba a pasar, llegué hasta este día. Hoy los días son muy extensos, cada minuto es un día. Y uno se empecina en tratar de hacer alguna actividad para paliar el tiempo. Porque lo más difícil del ser humano, allá lo comprobé, es
dedicarse a no hacer nada. Eso es demasiado angustiante. Entonces es un infierno muy grande realmente dentro del secuestro. Con el correr de los días ya empezamos a desarrollar actividades y ellos se encargaban de proporcionarnos nuevas actividades. Y entonces había un momento de entretención, de jugar fútbol y todo eso que se desarrollaba de buena manera, aceptable. No es capaz de ponerme en el pecho y era como... Y venía entonces la hora de la comida. Después de la comida venía la hora de los mensajes de radio. Mi corazón, tenemos esperanza, fe, confianza. Cuando uno está secuestrado, lo más importante que le pueden dar a un secuestrado es un radio. Mi corazón, te quiero muchísimo. Es el hilo que uno tiene con la vida, con la libertad, con su familia. Es la esperanza. El radio es la vida de uno en ese lugar. No olvides lo mucho que te queremos y fue cuando por primera vez oigo la voz de Germán y de mis hijas. no quiero que te... Y es cuando ellos me dicen, mami, lucha, no te dejes caer. Nosotros estamos luchando por ti. No te preocupes. Disfruta lo que estás viviendo. Y me mandaron unos mensajes tan hermosos que yo dije, no puedo llegarle a mi familia diferente a como yo salí. Y voy a llegarles mejor. Y comencé a comer, comencé a bañarme, a disfrutar. Comencé a decir, yo voy a salir. No sé cuándo, pero sé que voy a salir porque allá está mi familia luchando por mí. Transcurre cerca de un año sin que el país reciba noticias sobre los tripulantes y pasajeros del vuelo 9463. El 7 de marzo del año 2000, los familiares reciben las primeras pruebas de supervivencia. Entonces, el estado de salud de Uriel Velasco preocupa a sus compañeros de cautiverio. Uriel Velasco estaba enfermo del corazón, estaba muy mal, la salud fue deteriorándose. Hicimos presión con los comandantes que nos estaban cuidando, diciéndoles que por favor lo sacaran. Yo sentía inutilizado el lado izquierdo de mi cuerpo. Llevaron médicos, llevaron brujos, necesitaba exámenes de contraste, exámenes de diagnóstico para poder determinar de qué se trataba. Bueno, señor Uriel, me llegó la orden de liberarlo. Y bueno, finalmente, por allá en un sitio que le escuchaba yo que se llamaba Tres Bocas, en el borde del río Cimitarra, me dejaron a la orilla del río. Entonces yo les digo a mis hijos que me celebren el 20 de marzo porque es fecha de mi renacimiento. Tras una serie de encuentros infructuosos con el líder guerrillero negociador, Herman Alfonso busca nuevos acercamientos con el grupo rebelde. En marzo me desplazo al Catatumbo en muchas oportunidades, hasta que a finales de marzo, uno de ellos, con los que ya había conversado en muchas oportunidades, me secuestran. Herman Alfonso es acusado por el ELN de haber filtrado la información que permitió a las autoridades dar de baja a un guerrillero con quien él gestionaba la liberación de Gloria. Créame que yo sentí que hasta ahí llegaba. Hasta ahí Germán Alfonso existía. El ELN se atribuyó hoy el secuestro de Germán Alfonso Villarreal. Cuando sentí que Germán lo había secuestrado, yo me revolcaba en el piso. Pero fue un dolor muy grande sentir a Germán
pensaba en las 2 niñas. No, yo decía, no, esto qué es tan horrible que está pasando. El Ejército de Liberación Nacional retiene a Herman Alfonso con el objeto de enjuiciarlo por su supuesta participación en la desaparición de un integrante de esa organización. Una vez lo secuestran a él, pues yo quedo ahí sí más sola que nunca, más junto pues con mi hermana, pero mi hermana era mucho menor que yo, a buscar cómo hacer un acercamiento o cómo saber quién lo tenía, porque de hecho al principio no se sabía quién lo tenía. Poco tiempo después del secuestro de Herman Alfonso, la tripulación de Avianca recibe la noticia que ha estado esperando durante los 373 días que dura su cautiverio. Pues la liberación de nosotros se debió en parte, pues yo creo que a la negociación con el gobierno y con la compañía Avianca. No tenemos la más mínima idea de eso. Yo no creo que hayan pagado, yo no sé a qué acuerdos habrán llegado, pero la verdad es que aún hoy en día no tenemos idea cómo fue. El Comando Central ha tomado la... Una semana antes de la liberación, las familias hicieron una maratón de mensajes por la libertad de los secuestrados en Colombia. No podemos adelantar una fecha exacta. Y al final de esas 32 horas, el ELN, el Comando Central, Antonio García más exactamente, anunció que en la Semana Mayor, o sea, en Semana Santa, iban a liberar entre 7 u 8 pasajeros del grupo de Avianca. Mi papá, los pilotos, los auxiliares de vuelo. Esto sería exclusivamente para 7 u 8 pasajeros de la tripulación. Todos estábamos escuchando la noticia y todos quedamos felices, o sea, era tanta la alegría y saltábamos y no lo podíamos creer, o sea, ya era un hecho. Bueno, señores, los reuní para informarles que el Comando Central me dice que los tripulantes de Avianca pueden ser liberados hoy mismo. Pero para Laszlo y Leslie, las noticias son agridulces. La señorita Leslie no pertenece a la tripulación, por lo consiguiente tiene que quedarse con nosotros. Yo me quedé en blanco. Vayan, alisten sus cosas, si es que tienen cosas. Papá me dijo, pero tú no te preocupes que tú no te vas a quedar. Los vi. Yo primero me hago matar antes de que tú te quedes. Con todo respeto, comandante, usted es consciente de lo que me está pidiendo. Si usted lo que quiere hacer, yo le voy diciendo de una vez. Vea, mátame y entierra. Les hablé duro, hasta los insulté. Me piden que yo me vaya sin mi hija. Yo sin mi hija no me voy. Parranda de no sé qué. ¿Ustedes quién creen que soy yo? Un año después, yo no me voy sin mi hija. Miren a ver qué van a hacer. Y me perdona. Alisten un plástico y 2 cuerdas porque aquí me sacan muerto. Yo sin mi hija no me voy. Yo le voy a aceptar su propuesta de cambiarse con su hija. ¿Está bien? Sí, señor. Yo estaba destrozada porque yo no sabía si volvía a ver a mi papá con vida. Yo no sabía qué le iba a pasar, no sabía cómo iba a quedar. Eso no va a pasar. Mantente fuerte. Eso no va a pasar, mantente fuerte. Y la soledad a la que se iba a enfrentar. No te quiero dejar escapar. Difícil estar con una hija en el cautiverio. Es lo más difícil que le pueda pasar a una persona. Ella sufría por ella y por mí, y yo sufría por ella y por mí también. Terrible, terrible, espantoso. A las 7 de la mañana, mi papá me arregló la maleta, me arregló todo, salimos ahí y yo lo abracé fuerte. Empecé a caminar. Vamos. Cuando me di cuenta, volteé a mirar y él me estaba mirando. Yo salí corriendo otra vez y me devolví. Y lo cogí y lo abracé. Y me cogió y me metió en el cambuche y me regañó. Te tienes que ir porque es que esto es una negociación. Te tienes que ir, ¿ok? No te tires esto. La obligué a que se fuera. Me partí el alma y ella también se le partía el alma, pero bueno, era lo que convenía, que ella saliera. Era prácticamente decirle adiós. Era prácticamente dejarlo enterrado allá. Como a las 10 de la noche llegamos a una casita
que estaba cerca a la orilla de un río, estaban unas chalupas en la orilla del río. Entonces yo pensé que ya nos íbamos a montar en las chalupas. Hasta aquí llegamos. Vamos a esperar a que nos recojan. Y de pronto yo empiezo a ver como unas luces al fondo de una linterna que prende y apaga, prende y apaga. Y yo grito, papá, y mi papá me dice, nena. Fue como ir al infierno y al cielo el mismo día. Es la experiencia más fuerte que yo he tenido en la vida. Me imagino que el Comando Central les dijo, no, si este señor va a salir muerto sin la hija, entonces sáquenlo con la hija de todas maneras, porque a ese acuerdo llegamos nosotros con el gobierno y con la compañía de que ellos todos tienen que salir con vida. Al día siguiente, los secuestrados inician su recta final hacia la liberación. ¿Alguien me puede entrar adelante? No, pero es que aquí alguien... Hasta que dijeron, bueno, listos, montes la camioneta que los vamos a llevar al sitio de la liberación. Y ahí fue cuando vimos los helicópteros pasar por encima y Leslie pega ese grito de felicidad. Iba para la libertad, eso es algo que no se puede saborear sino habiéndolo vivido. Cuando yo empecé a escuchar el sonido del helicóptero, era el grito, me salía, pero el grito me salía era de felicidad. Gracias. Ya nos habían hecho como una entrega medio formal. Y en ese terreno había guerrilla y estaba una comisión del gobierno. Estaba un señor que se llama Jaime Bernal Cuellar y él se queda mirándome y me ve que estoy con los ojos aguados y se me va acercando. Yo me acerco y él me dice, bienvenido a la libertad, me abraza y él también está llorando. Es sin duda un momento que a uno nunca se le olvida. Leslie Cali, 12 de abril del 99, y cada puntico es un día aquí. En Bucaramanga, Ana Milena Alfonso, hija mayor de Herman y Gloria, logra hacerle llegar al ELN pruebas que demuestran que su padre no estuvo involucrado en la muerte de un integrante de esa organización. Gracias a su gestión, el ELN suspende el juicio y libera a Herman Alfonso. Entregaron a mi papá, nos parecía mentira, y ya llegamos a la casa, pero con un sabor como de felicidad, pero también muy amargo. Porque sí, era una felicidad porque salía él después de 2 o 3 meses que estaba afuera, con toda la incertidumbre del mundo, pero seguía otra con la que llevábamos ya más de un año, y era mi mamá. ¿Y ahora qué? Ahora no se puede descansar, toca seguir en la lucha. ¿Qué es la peladita? Apenas Herman es liberado, retoma la negociación para liberar a su esposa. Un año después, consigue que el ELN libere a Gloria. Gloria Amaya y Abner Duarte son los últimos pasajeros del vuelo 9463 en ser liberados. Después de 19 meses y 10 días concluyó hoy la tragedia, el secuestro masivo del avión Fokker de Avianca. Fueron liberados los 2 últimos secuestrados. El secuestro es lo más abominable que pueda existir sobre la faz de la tierra. Recuperar esa libertad, pues imagínense, eso no tiene precio. Recuperar la libertad es recuperar todo. Es volver a ser un ser humano. Bueno, salud. Mil gracias por la compañía. Con el tiempo, Gloria y Herman han podido rehacer su familia. Lo que más extrañé, obvio que mi familia, a Herman, a las niñas, mis amigos. Tengo unos amigos inmejorables. Lo que más extrañé fue la parte humana. Para los pasajeros del vuelo 9463, su liberación marcaría el comienzo de una nueva vida. Por el secuestro del avión Fokker de Avianca, las víctimas demandaron al Estado
Demandaron al Estado porque constitucionalmente el Estado es garante de la honra, vida y bienes de los ciudadanos. Es un derecho constitucional en este país. El Estado tiene que pagar por eso. Uriel mantiene un proceso judicial en contra del Estado colombiano. Yo reclamo una reparación elemental en todos esos perjuicios inherentes a un año de privación de la libertad absolutamente injusta. Hola, buenas noches, ¿cómo está? A un año de angustia, de tristeza, de incertidumbre por parte mía y por parte de mi grupo familiar al que fuimos sometidos. Cada minuto en que demoran en ponerse de acuerdo, se está derramando sangre en este país y se está perdiendo mucha riqueza en la infraestructura de este país. La mayoría de procesos que marchan por la reparación de este suceso no han pasado, como en el caso mío, no han pasado aún la etapa de probatoria. Para Laszlo, la pesadilla del secuestro aún sigue viva. Llevo 15 años y todavía me siento que me liberaron ayer. Muy mal, yo todavía, aún después de 15 años, sigo con tratamiento psiquiátrico. Más. No más, no juego más. Eso no se me va a olvidar a mí jamás. Eso es una herida que va a quedar abierta de por vida. Lo que ha vivido Colombia en los últimos 30 años no tiene realmente nombre. Nosotros tenemos, ya dicen, 225.000 muertos identificados por parte de la Comisión de Memoria Histórica. La mayoría ocurrieron en este tiempo y sobre todo ocurrieron entre 1995 y 2005. El 70% de los secuestros, el 70% de las masacres ocurrieron en esa época. Ahora tenemos que cerrar este ciclo. Ahora, si no se negocia esto, puede venir un ciclo de violencias quizás más duro que el anterior. ¡La policía, la policía! ¿Qué hemos aprendido de más de 40.000 casos de secuestros en los últimos 40 años en Colombia? No hemos aprendido nada. Estamos casi como al principio y no hemos aprendido nada porque desafortunadamente este es un país sin memoria. No tenemos memoria histórica y mucho menos tenemos ansiedad por conocer la verdad. Yo siempre sostuve que antes de sentarnos a hablar de nuevo con la guerrilla, lo que tenemos que buscar es acabar con el secuestro. El secuestro lo tenemos que erradicar de Colombia. Este es el diario, de acá salió el libro, que se comenzó el 18 de mayo del 99. Y este es el báculo que llevaba yo, que me dieron el primer día, el segundo día de cautiverio porque vivía cayéndome. Y esos son todos los recuerdos y los trato de mantener en una maleta porque no me gusta verlos tan seguido. Se cierra y no se vuelve a abrir.